Cordial saludo, profesora. Mi nombre es Juan Camilo Calderón Pernía, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Fundación Universitaria del Área Andina. Para este eje 4 de cálculo multivariado trabajé con mi compañero Carlos Andrés Arbeláez Salazar. Voy a dar inicio con el teorema de Green y sus aplicaciones, empezando con algo de historia. El origen del teorema de Green dato del año 1828, cuando el matemático de origen inglés George Green publicó un ensayo sobre la aplicación del análisis matemático a las teorías de la electricidad y el magnetismo. El teorema de Green es un método de cálculo utilizado para relacionar integrales de línea con integrales dobles de área o superficies. Las funciones implicadas deben estar denotadas como campos vectoriales y definidas dentro de una curva cerrada, simple o la trayectoria C. La expresión del teorema de Green es la siguiente. Integral de la curva cerrada o la trayectoria C, que denominamos P con relación a dx más Q con relación a dy, es igual a la integral doble en el área de la derivada parcial de Q sobre la derivada parcial de X, menos la derivada parcial de P sobre la derivada parcial de Y. Todo esto por dx de Y. Las aplicaciones del teorema de Green es una, el trabajo mecánico realizado por una fuerza F a través de una trayectoria de curva cerrada C puede ser desarrollado por una integral de línea que se expresa en una integral doble de un área. 2. Los momentos de inercia de muchos cuerpos sometidos a fuerzas externas en diferentes puntos de aplicación también responden a integrales de línea desarrollables con el teorema de Green. 3. En general, el teorema de Green facilita la comprensión y definición de las zonas donde las funciones vectoriales están definidas con respecto a una región según una trayectoria. El teorema de Gauss y sus aplicaciones. El teorema de Gauss, también conocido como la ley de Gauss, fue enunciado por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss. Dicho matemático determinó en esta ley una relación entre el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada y la carga eléctrica que se encuentra en su interior. El teorema de Gauss establece que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga neta situada en su interior dividida por el constante dieléctrica del medio, donde podemos definir que la parametrización de E es igual a la integral cerrada de S por el producto de E por ds. Es igual a Q sobre epsilon. Si observamos con atención la expresión anterior, puede deducir fácilmente que el flujo eléctrico no depende de la forma de la superficie cerrada, tan solo de la carga que posee en su interior y de la constante dieléctrica del medio. El flujo eléctrico que circula a través de cualquier superficie cerrada no depende de la forma de dicha superficie. En muchas ocasiones resulta más sencillo utilizar el teorema de Gauss sobre el flujo eléctrico. Para ellos es común seguir los siguientes pasos. Aplicamos la expresión general del flujo eléctrico para cualquier tipo de superficie. Aplicamos esta expresión. La parametrización de E es igual a la integral cerrada de S por el producto de E por ds. El valor que obtenemos en el punto anterior se iguala a la expresión del teorema de Gauss de la siguiente manera. La parametrización de E es igual a Q sobre el epsilon. Y ya para concretar, el teorema de Gauss se puede aplicar en los siguientes casos. En un campo creado por una esfera uniformemente cargada. En el campo creado por una lámina plana uniformemente cargada y en el campo creado por un hilo cargado uniformemente. Introducción al teorema de Stokes. El teorema de Stokes establece la relación que existe entre una integral de línea con una integral de superficie. Además, este teorema generaliza varios teoremas de cálculo vectorial. Se nombra así por el ingeniero George Gabriel Stokes, y a pesar que no fue la primera formulación conocida sobre el teorema, porque la primera la hizo el señor William Thomson, al parecer la correspondencia que él mantuvo con Exton fue fecha del 2 de julio de 1850.
Fórmula del teorema de Stokes. Tenemos la fórmula, tenemos la curva de la frontera cerrada o simple. Tenemos la suave o la derivada continua de nuestra fórmula. Tenemos la integral de rotación y tenemos nuestro vector normal de superficie. Para dar solución a un teorema de Stokes tenemos que tener algo claro. La curva de frontera o simple siempre debe terminar y comenzar en el mismo lugar, como vemos en la gráfica, generando así una circunferencia. Ese es uno de los primeros requisitos para desarrollar una gráfica de teorema de Stokes. La segunda es que no tienen que haber ninguna interrupción en el cuerpo del cilindro, como lo vemos en la gráfica. Aplicaciones del teorema de Stokes en ingeniería. El teorema de Stokes nos sirve para hallar la integral de línea, que es uno de los mayores problemas en integrales cerradas de tiempo. Otra de las aplicaciones es la medición de materiales, es decir, la densidad. Y también tenemos la medición de campos cilíndricos. Esas son las aplicaciones más frecuentes sobre el teorema de Stokes en la ingeniería.